Gracias, Ninosca. Entonces, nuestro primer invitado es el doctor Felipe Gainza, del Centro de Investigación e Innovación de Conchitoro. Felipe, ¿estás por ahí? Hola, hola, sí, acá estoy. Perfecto. Entonces, Felipe, si en honor al tiempo, si quieres iniciar con tu presentación. Perfecto. Ya, ahí está la pantalla, compartir. ¿Ves la pantalla bien? Se ve, no, no estamos en presentación, pero se ve la pantalla. Ahora vemos la pantalla invertida. Nosotros vemos como lo que se ve cuando... Espérame un segundo. Pantalla 2, ahí sí. Perfecto. Ahí sí ven, ¿cierto? Perfecto. Sí, adelante, Felipe. Ok, muchas gracias. Primero agradecerle la invitación a Adrián Ninosca y a toda la Sociedad de Biología Vegetal de Chile. Me siento honrado que me hayan incluido en la mesa de investigadores jóvenes. Mencionar que la foto que pusieron es de hace 10 años atrás. Si hubieran puesto la foto de ahora, probablemente no califico para la mesa de jóvenes, pero les agradezco. Bueno, lo que les voy a presentar hoy día es un poco mencionarles cuál ha sido la trayectoria mía como investigador y cuáles han sido los desafíos en este paso de la academia hacia la industria, ¿cierto? En ese sentido, partir mencionando que, ahí sí, en cuanto a mi formación académica, yo soy ingeniero en biotecnología, ¿cierto? Que me titulé ya hace varios años. Hice mi doctorado con mención en Ingeniería Genética Vegetal en la Universidad de Talca y realicé 2 postdoctorados, el primero en la Universidad de California en Davis y un segundo postdoctorado cuando regresé a Chile en el Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura. Mencionarles rápidamente qué hice en cada una de esas actividades. En el primer caso, en mi tesis de pregrado, trabajando con un sistema de detección de híbridos interespecíficos, ¿cierto? Un poco estudiando el flujo génico, desde cultivos transgénicos hacia especies silvestres o convencionales, donde desarrollamos un sistema de marcadores moleculares para trazabilidad de este tipo de híbridos, ¿cierto? Y que se tradujo en una patente con INEA, por supuesto, que fue una experiencia muy, muy importante como en la formación, ¿cierto? Habitualmente estamos acostumbrados a las publicaciones científicas y acá fue un descubrimiento para mí en ese desarrollo muy temprano de mi carrera, el empezar a trabajar con conceptos de propiedad intelectual, ¿cierto? Patentes de invención, licenciamiento, etcétera. Lo cual ha sido una herramienta muy útil en el siguiente desarrollo y la interacción con la industria, ¿cierto? Luego, en mi investigación de posgrado en la Universidad de Talca, tuve un trabajo de investigación mucho más fundamental, ¿cierto? Donde se centró en el área de la biología vegetal, por supuesto, en el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca, bajo la tutela del doctor Enrique González, que en paz descanse, aprovecho de reconocer toda su trayectoria y trabajo, donde ahí nos centramos en un fenómeno fisiológico particular del cultivar carmenero y de las vides, que es el fenómeno de corrimiento y millerandaje. En el caso particular de mi tesis, asociado a las deficiencias de zinc en los procesos de floración, donde básicamente caracterizamos este grupo de transportadores y particularmente un transportador particular que es el BDCIP3, que estaba involucrado justamente en la carga de zinc hacia las bayas en tejido reproductivo. Caracterizamos ese gen, su ubicación en membrana plasmática, su caracterización funcional, ¿cierto?, en levaduras mutantes. Fue un trabajo muy interesante y que también permitió realizar interacciones con otras universidades en Francia, con la Universidad Henri Poincaré, donde trabajamos con todo el tema de las levaduras mutantes, etcétera, y donde empezó también esta necesidad que mencionaba Loreto de empezar tempranamente con la interacción, el generar lazos de colaboración científica que sean robustos, ¿cierto?, en el tiempo. Luego de eso, terminando mi doctorado, surgió la oportunidad, y aquí hubo un punto de quiebre en mi carrera, porque en el trabajo postdoctoral en la Universidad de California era un proyecto asociado, financiado justamente por la empresa privada, por Mars, la compañía que hace los M&M para los que no los conocen, y entre otros muchos productos, y que ahí hubo una experiencia bien interesante en el trabajo de trabajar con un maíz criollo, un maíz autóctono de comunidades indígenas en la Sierra Mije, en Oaxaca, al sur de México, donde este maíz crecía en deficiencias de nitrógeno, produciendo este fenotipo de raíces aéreas, ¿cierto?, con la generación de un mucílago,
¿cierto? Que el trabajo se centró en caracterizar este fenotipo, identificar cuáles eran los polisacáridos involucrados en esto, cuáles eran los microorganismos a través de herramientas de metagenómica que estaban involucrados en todo este proceso, y cómo estos caracteres podían traspasarse a líneas de maíz comerciales, ¿cierto? Desde el punto de vista de la aplicación. Pero también aquí destacar que en este trabajo fue una experiencia muy relevante en el trabajo comunitario, ¿cierto? Habitualmente uno va a estas comunidades, toma los recursos genéticos y se utilizan, y acá se generó un modelo colaborativo con la comunidad, de retribución también de trabajo con ellos, que lo lideró particularmente Paulina Montesinos, que era investigadora del área de la educación en el grupo de trabajo, y que también generó ahí muchas sinergias y ver otra perspectiva, un poco lo que mencionaba Loreto, no solamente la ciencia, sino cómo afecta nuestro trabajo a las comunidades donde estamos trabajando. Y ahí se generó todo un trabajo, se generó un libro, me recuerdo, de trabajo con la escuela del lugar donde estábamos en la zona de la Sierra Michi. Esto, digamos, me permitió adquirir muchas experiencias y habilidades de la interacción tanto con el mundo privado, con la sociedad, además de lo meramente científico, ¿cierto? Posteriormente, trabajé, cuando regresé a Chile, me vine al Centro de Estudio Avanzado en Fruticultura como postdoc inicialmente, a trabajar en el programa de mejoramiento genético de portainjertos para frutales de carozo. Y acá fue un poco un trabajo multidisciplinario, donde el objetivo era desarrollar híbridos interespecíficos que fueran utilizados como portainjertos y los pudiésemos seleccionar para generar portainjertos que fueran polivalentes, es decir, que pudiesen tener tolerancia a varios caracteres, ¿cierto? Sequía, salinidad, hipoxia, resistencia a enfermedades, etcétera, y donde ahí desarrollamos mucho trabajo in vitro, ¿cierto? De cruzamientos in vitro, rescate de embriones tempranos de estos cruzamientos interespecíficos, desarrollo de marcadores moleculares para evaluar estas líneas, y la posterior trabajo de selección y evaluación en campo, que por supuesto todavía está en desarrollo, porque estos son programas de mejoramiento genético de largo plazo, ¿cierto? Y allí es donde la interacción con las políticas estatales, que mencionaba Loreto también ahora en la mañana, es muy importante. Los programas de mejoramiento genético requieren financiamiento basal de largo plazo, y en el intertanto, dentro de mi función como postdoc y posteriormente liderando esta línea de trabajo, también había se estableció relación y trabajo con empresas como Agromillora, ¿cierto? Que son los que finalmente comercializan este tipo de materiales, pero también con el Estado, con el gobierno regional, etcétera, justamente apuntando a tener una política de desarrollo de programas de mejoramiento en el largo plazo. Eso también fue muy útil para mi carrera como mi desarrollo, digamos, como investigador, en el sentido de desarrollar habilidades de gestión de proyectos, de gestión de grupos de trabajo, que también ha sido muy, muy importante en el desarrollo de mi carrera. Posterior a eso, como les decía, después de unos años como postdoc, tomé ya podríamos decir ya como un trabajo formal, tomé el liderazgo de la línea de investigación de este programa de mejoramiento, y a partir del año 2016 surge la oportunidad y se coincide con la apertura del Centro de Investigación e Innovación de Viña Conchitoro, como uno de los primeros centros, ¿cierto?, desde la industria, dedicados 100%, digamos, a investigación en el área vegetal y particularmente en vides. El otro referente que existía en Chile al momento es Bioforest, que todavía trabaja, ¿cierto?, dentro de la industria forestal. Ahí hubieron hartos temores, ¿cierto?, desde moverte de la academia a la industria. Los objetivos son distintos, los tiempos son distintos, los tiempos de respuesta, ¿cierto?, los recursos asociados a estos trabajos son distintos. Y me integro a este centro como investigador en el área de biología molecular, y a partir de hace un par de años estoy, digamos, en el cargo de líder de I+D en todo el área de biología molecular, liderando dos grandes proyectos. El primero de ellos tiene que ver con la sanidad vegetal, donde estamos trabajando hoy día en un proyecto bastante ambicioso desde hace ya 4 años, que tiene como línea principal el desarrollo de sistemas de diagnósticos basados en biología molecular, la limpieza y pureza genética, ¿cierto?, de nuestras variedades, de nuestros materiales vegetales de la compañía, de vides, por supuesto, y también estrategias de refuerzo biológico que apunten al desarrollo de lo que nosotros llamamos el concepto de planta 2.0, que permita
obtener viñedos más longevos, saludables y productivos. Y aquí se produce, a la fecha, un modelo de colaboración público-privada que ha sido muy virtuoso, donde hay tres grandes aspectos que los destaco acá abajo. O sea, hoy día nosotros tenemos todo un modelo asociado a los proyectos de modelo de negocios, con, por supuesto, la compañía y viveros internacionales, como Mercier, pero también una amplia red de colaboración en I+D, que ha permitido, y que ha sido un desafío también desde el punto de vista mío como líder de esta área, de coordinar muchas necesidades y muchos recursos distintos, ¿cierto? Desde la colaboración con UC Davis, la Universidad Andrés Bello, donde tenemos muchos proyectos en ejecución, la Universidad de Talco, Universidad de Concepción, de la Frontera, el Servicio Agrícola Ganadero como entidad regulatoria, ¿cierto?, que va a adquirir probablemente estas herramientas como herramientas oficiales para los programas de certificación, empresas con base tecnológica como Miconativa, la Asociación Gremial de Viveros, ¿cierto?, distintos viveros, y por supuesto las fuentes de financiamiento, que en nuestro caso ha sido principalmente Corfo y la ANID, ¿cierto? Y ahí estos modelos desde la industria, con financiamiento desde la industria, pero también con el apoyo de los subsidios estatales y la ley I+D, por supuesto, de incentivo tributario, nos permiten hoy en día ser un ente y tener un modelo que nos permite activar un poco el ecosistema, levantando recursos adicionales a los que entrega el Estado, ¿cierto? Y que permite no solo dedicarnos a investigación aplicada, sino que también abordar la investigación fundamental desde la academia, desde las universidades, desde los institutos, que entendemos como crítica esa ciencia fundamental para generar los conocimientos y las bases para posteriormente desarrollar la investigación aplicada que requerimos como industria, ¿cierto? El otro gran proyecto que estamos desarrollando, el otro gran grupo de trabajo que lidero yo, es el mejoramiento genético de vides mediante New Breeding Technology, particularmente edición genética, el cual empezamos ya hace un par de años, y que también ha significado un modelo asociativo muy virtuoso, con entidades tanto públicas como privadas, y que sin duda han generado una sinergia que nos permite hoy día proyectarnos, digamos, en programas de investigación de largo plazo con el apoyo de la academia y por ende del Estado. Entonces, por eso, hace un rato yo le preguntaba a Loreto respecto a este modelo de investigación público-privado que se hace virtuoso, ¿cierto? Donde, desde mi perspectiva, con los recursos que surgen desde la industria privada, es relevante, ¿cierto? Son recursos adicionales a los que entrega el Estado, pero tiene que ir acompañado de un liderazgo de las políticas de Estado que sean de largo plazo, y que coincido con el análisis que hace Loreto, que hoy día eso requiere un mayor fortalecimiento para que el surgimiento de la investigación desde el sector privado se aproveche de mejor manera para los intereses del país, ¿cierto? Y en términos más personales, que yo creo que es el objetivo de este seminario, toda esta trayectoria, todo este camino de traspaso ha significado cómo hacemos nosotros como científicos para mantener esos liderazgos, mantener esa visión, no solamente el foco de la industria, ¿cierto?, que va enfocado al negocio propio de la industria, en este caso de la industria vitivinícola, pero también con nuestra vocación científica de servicio, de empujar estas investigaciones y estas colaboraciones para involucrar a las entidades públicas, ¿cierto?, y fortalecer esa cadena, ¿cierto?, que debiese ser virtuosa. Eso es lo que les quería comentar hoy día, y para abrir ahí a las preguntas que ustedes estimen. Gracias, Felipe. ¿Se puede dejar de compartir, por favor? Sí. Inmediatamente. Ya. Bueno, las preguntas las vamos a hacer al final, como es mesa. Entonces vamos a seguir con nuestra siguiente presentación, ya que por orden le vamos a dar paso a la doctora Lorena Pizarro, ya, y después a la doctora Ninosca Delgado. Finalmente terminaría el doctor Luis, perdón, el apellido, Quirós, ya. Lorena, ya está listo. Sí, ahí ven mi presentación bien, solo sí, la... sí. Ya, perfecto. Perfecto.
Pues yo voy a agradecer la invitación. Cuando Claudia me invitó, yo acepté porque mi idea es participar en todo este tipo de cosas y dar apoyo a, si la profe Claudia, bueno, Claudia me dice, me invita a algo, yo siempre voy a estar ahí presente. La presentación es un poco distinta a la que mostró Felipe, porque en este caso yo puse un título que es, que habla acerca de mi trayectoria y cómo llegué a ser académico aquí en la Universidad de O'Higgins, que es una universidad nueva, una universidad estatal, con enfoque a buscar soluciones para la región. Y como la región de O'Higgins es una región altamente agrícola, eh, eh, especialidades como la mía y son altamente valoradas. Y en este caso, y en el Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales, donde yo estoy, está altamente enriquecida por agrónomos en el área agrícola y somos dos biotecnólogos, entonces estamos estableciendo un sistema colaborativo para poder buscar soluciones aquí a la región que quizás en las facultades agronómicas se ve más, pero yo crecí en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, donde el enfoque es mucho más científico y me ha tocado abordar y tener contacto y establecer vínculos desde un punto mucho más agrícola, lo cual ha sido súper enriquecedor y les voy a contar un poco de mi trayectoria, de cómo mi trayectoria también me ha servido para lograr establecer buenos vínculos y buenas relaciones colaborativas aquí en el Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales. Bueno, yo comencé mi pregrado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Hice mi pregrado y mi magíster ahí, trabajando con Claudia en biología molecular, caracterización de la ruta de síntesis de carotenoides en zanahoria. Luego hice mi doctorado también en la Facultad de Ciencia. El doctorado tiene la mención en biología celular, molecular y neurociencia, pero a pesar de eso yo trabajaba en planta. Y en esa altura de mi carrera, decidí hacer un cambio y hacer estudios más de biología celular. Estudié principalmente ahí biología celular bien básica, endocitosis, Lorena, tráfico de... disculpa, Lorena, como que se te va el audio. Te escucho Ay, un poco. disculpa, es que Ahí, puede ser o el micrófono o la señal. Bueno, entonces comentaba que ahí empecé a estudiar más biología celular, tráfico de proteínas, y, y realicé mi doctorado con la doctora Lorena Norambuena, también en la Facultad de Ciencia, en el Centro de Biología Molecular Vegetal de la facultad. Y luego hice un postdoctorado donde tuve una especialización en inmunidad vegetal. Este doctorado lo realicé en la Universidad de Tel Aviv, en Israel, y durante el doctorado comencé a colaborar con otra profesora del Instituto Volcani. Entonces, finalmente realicé un postdoctorado de 4 años, en el cual los últimos 2 años yo trabajaba en paralelo en la Universidad de Tel Aviv y en el Instituto Volcani. Y ahora voy a dar un poco más de detalle porque en el cuestionario que nos enviaron los chicos pedían un poco de que mostráramos más detalle acerca de cómo fue este camino. En esta diapo ustedes ven esto resumido, lo definí como una primera etapa en el pregrado y el magíster que realicé con Claudia. Luego, durante el proceso del doctorado, realicé varias pasantías en el extranjero. Fui a la universidad la North Carolina State University, fui a la Universidad de California en Riverside y también hice una pasantía en la Universidad de Tel Aviv. Mientras terminaba el doctorado y comenzaba el postdoctorado, comencé a trabajar en la Facultad de Ciencia Agronómica con el doctor Jaime Auge, en algo que era una especie partió como un asistente de investigación y terminé como con un estado de postdoctorado. Estuve en ese laboratorio como 1 año y medio, porque se acabó mi financiamiento CONICET y me faltaba todavía escribir la tesis, y yo también había postulado en ese entonces a un proyecto View from Death que me adjudiqué, lo que igual me obligaba a estar como más tiempo en Chile, terminar este proyecto, lo cual fue bastante gratificante porque logró tener más resultados y darle un poco una aplicación más, no sé, comercial, dar una visión más aplicada a mi proyecto de tesis, que era netamente de biología celular.
Entonces, para financiar también ese periodo, yo comencé a trabajar con el doctor Jaime Auge. Él, en agronomía, él trabajaba con enfermedades, particularmente con botritis, y hicimos caracterizaciones de cepas resistentes a fungicidas en botritis, y también estábamos estableciendo sistemas de identificación por qPCR de pseudomonas siringes, que en este caso afectaba el kiwi. Y el título que yo di a esta presentación es que las oportunidades están en todos lados, básicamente. Porque dos puntos claves que yo veo en mi carrera es que cuando estuve en la Universidad de California conocí a un profesor que estaba de visita, y porque una de sus estudiantes estaba haciendo una pasantía en el mismo laboratorio donde yo estaba. Gracias a eso fui a hacer una pasantía a la Universidad de Tel Aviv, y luego en esta pasantía, que fue bastante corta, de un mes y medio, el profesor Adi Avni me ofreció irme a hacer el postdoctorado con ellos. Él tenía financiamiento y me ofreció hacer el postdoctorado. Y de esa forma yo partí, básicamente. Fue una oportunidad que apareció. Ellos estaban trabajando, a ellos les faltaba un biólogo celular, alguien que hiciera todos los ensayos de microscopía, y por eso me ofreció la posición, y ahí yo me fui y estuve 4 años trabajando allá, y trabajando principalmente en inmunidad vegetal de tomate, caracterizando a nivel molecular y celular la respuesta que tienen el tomate en este caso a los distintos elicitores y por lo tanto a algunas enfermedades. Allá estudiamos principalmente botritis y pseudomonas. Y durante el postdoctorado conocí a Maya Bar. Ella estaba comenzando en ese minuto estaba comenzando su carrera, ella había recién sido contratada como profesora en el Instituto Volcani, y comenzamos a hacer ensayos también con ella. Mismo modelo en tomate a nivel celular y molecular, y ahí se amplió un poco la visión en cuanto a las enfermedades. Con Maya ya no solo estudiamos botitis y pseudomonas, ahí ya pasábamos a ver insectos, más bacterias y más hongos. Y luego, en una visita que yo hice a Chile, un amigo mío que trabaja actualmente en la Universidad O'Higgins me insistió que mandara una carta al director del instituto donde estoy ahora, para ver las opciones de que me contratara. Y bueno, yo le mandé la carta, él aceptó darme una entrevista, le gustó mi perfil, y comenzamos un proceso como de incorporación. Eh, Se abrió un concurso para que en el área, porque a ellos les faltaba efectivamente alguien en el área de sanidad vegetal, y el perfil de inmunidad vegetal no lo tenían. Todos los perfiles que tenían acá eran de fitopatología o de entomología, pero la visión desde el punto de vista de la planta no estaba. Y, y bueno, y de esa forma comencé, de esa forma me incorporé, o de esa forma logré visibilizarme acá en el instituto, y que me contrataran. Luego postulamos a un proyecto PAI cuando yo aún estaba en Israel, proyecto PAI que se adjudicó, y ahí, bueno, yo me vine para acá. Esta es una foto de la gente con la que yo trabajé en Israel, tanto de la Universidad de Tel Aviv como del Instituto Volcani. Tanto aquí está estos mujeres acá son Maya y Meirav Leitman, y hasta hoy en día grandes amigas, y por lo mismo, tanto en la Universidad de Tel Aviv como en el Instituto Volcani, tenemos una colaboración bastante grande. Seguimos publicando hoy en día, yo cuando voy me traigo algunos ensayos que hacer como para acá de tarea, y seguimos trabajando de una manera muy colaborativa, lo cual ha sido súper lindo. Y les muestro acá un poco el laboratorio. Yo partí en 2020, este laboratorio, el Laboratorio de Inmunidad Vegetal en la Universidad O'Higgins. Hoy en día somos 6 personas trabajando, los 5 chicos que están acá, donde está Carlos Rubilar, Daniela Muñoz, Franco Figueroa, Uri Seituno, André Álvarez, que es estudiante de doctorado,
que es cotutoriado por Claudia, y Daniel Concha, que es estudiante de pregrado de acá. Daniel Concha es de la primera generación de ingenieros agrónomos que sale de la Universidad O'Higgins, porque la Universidad O'Higgins partió en el 2016. Y efectivamente, gente que ingresó a la carrera fue desde el 2017. Así que está todo aquí nuevo, está todo partiendo, todo bastante incipiente. Financiamientos, por suerte hemos logrado obtener bastante financiamiento. Yo tengo un proyecto PAI, un proyecto Fondo de Iniciación, y participo en 2 anillos. Esto vuelve a lo que estaba diciendo Loreto acerca de la asociatividad, que es tan importante. Yo participo en un proyecto anillo que está enfocado en el estudio de la inmunidad del cerezo, y particularmente la respuesta al cáncer bacteriano provocado por Pseudomonas. Todo esto en un contexto de restricción hídrica. En este proyecto participa Manuel Pinto, Nicolás Fiore, Paula Pimentel del CEAF, Boris Sagredo de Línea, Alan Zamorano de la Facultad de Ciencia Agronómica, y Seth Pérez también de mi instituto. Y además yo participo en un proyecto que se adjudicó el año pasado, que es un proyecto anillo de biología de sistema para el estudio de comunidades extremófilas provenientes de relaves mineros. Es algo un poco más alejado de lo que yo hago, pero parte de los objetivos que tiene este proyecto es la búsqueda de funciones biotecnológicas en comunidades extremófilas provenientes de estos relaves. Y es ahí donde mi participación juega un papel importante, también buscar aplicaciones biotecnológicas a estas bacterias de relave para aplicaciones agrícolas. Eso es lo que tenía preparado, chicos. Excelente, muy impresionante trayectoria. Muchas gracias, Lorena. Te pido si puedes dejar de compartir para que podamos seguir con la doctora Ninoska. Y ahí está. Ahí está, muchísimas gracias, Lorena. Ninoska, tu turno. Súper, ahí estamos ok, ¿cierto? Sí, se ve y se escucha muy bien. Súper. Bueno, muchas gracias. Yo estoy entonces reemplazando aquí a la doctora Susana, y me preguntaban siempre título, entonces yo les decía a Adrián un ejemplo de la no inserción todavía, porque todavía siento que como postdoc a veces uno está como volando, pero bueno, es mi historia también en que gracias también por la oportunidad de poder compartirla. Yo soy bioquímico de la Católica de Valparaíso y hice el doctorado en biotecnología, que es un doctorado en conjunto con la Universidad Católica de la Santa María. Entonces tenemos esta doble titulación, en donde la Santa María, una ceremonia como súper, muy bonito ese momento. Fui la mejor egresada de mi promoción en la carrera de bioquímica. Yo hice mi tesis de doctorado en producción de una enzima en modificación genética de microalga Hematococcus pluvialis para la producción de una enzima que se llama fitasa, a cargo de la doctora Victalia Enríquez de la Universidad Católica. Este proyecto tuve una mención honrosa en el proyecto VIEW, entonces tuve la oportunidad de visitar la planta de fabricación allá en Puerto Montt, el premio que eso significa. Y siempre la universidad, nosotros en el doctorado nos potenciaba con los emprendimientos, entonces también por ahí un poco incursionando acá en servicios biotecnológicos, que también adjudicamos proyectos, lo mismo lo del VIEW, de creación de empresas. Por el mismo programa VIEW igual fuimos seleccionados a nivel nacional 14 chilenos como líderes de innovación, estuvimos ahí en Oxford, que para mí yo lo recuerdo como muy lindo porque yo estuve de cumpleaños, así que fue un hermoso cumpleaños para mí que vino como regalo. Y bueno, el hecho de participar en estos programas de doctorado, lo que nos permite, a mí siempre igual me gusta mucho, yo conocí las microalgas recién cuando estaba en uno de mis primeros trabajos, entonces puse aquí Participación Explora como una de las primeras cosas porque me gusta ir a los colegios, así que cuando hoy día Loreto comentaba de su proyecto en el que está ahora, súper, creo que uno siente una responsabilidad, ¿cierto?, con comunicar lo que estamos haciendo. Y bueno, y nosotros como científicos tenemos ese beneficio de
de estar en distintos eventos nacionales, internacionales, colaborar, y en hacerlo eso cada vez más tangible. Las publicaciones, obviamente, que tenemos que realizar como científicos, y este es uno de los últimos proyectos en el que estaba también en la Católica, junto con la empresa ANASAC y HAPTEP, para firmar colaboración para avanzar en el desarrollo de este biofungicida que ya fue patentado vía PCT ya en Estados Unidos, Francia, no me recuerdo si era España, cuál de los 3 países que había que pagar, y ojalá salga a mercado pronto. Entonces, ¿cómo insertarse en este mundo científico o en la industria? Lo que hoy día estamos viendo, bueno, yo partí como bioquímico, yo trabajé primero en agronomía con el doctor Eduardo Llanedel en marcadores moleculares, después estuve en el Centro de Biotecnología Vegetal en la Andrés Bello, con la doctora Lee. Ahí entonces ingresé al doctorado, también tuve las ganas, yo esto lo veo casi como mi vida, uno tiene como mujer su vida paralela, en este entonces aquí yo me casé, entonces mi primera hija, mi primer trabajo, y ahí quedé embarazada con mi primera hija, y uno dice, wow, ¿cómo lo hago? Pero bueno, siempre se puede, y cuando ingreso al doctorado también quedo embarazada de mi segunda hija, entonces wow, no es fácil, pero yo digo, con menos horas de sueño igual se puede. En esto entonces el doctorado también siempre he sido como muy movediza, me gusta la interacción, de cómo somos un real aporte a la sociedad. Entonces también vinculé mi tesis al programa tesis en la industria con la empresa EON Bio Group. En ese entonces queríamos escalar el cultivo, por eso también aparecieron esto del proyecto de valorización de la investigación en la universidad, adjudicado en etapa 1, etapa 2, la dirección de proyecto. Producto de la tesis igual desarrollamos otro proyecto para evaluar este aditivo microalgal en aves, y ahí con la empresa agrícola Chorombo, entonces estuvimos en Corfo L2 para evaluar entonces este aditivo en las aves, la marca comercial Don Pollo, Don Cerdo, y después cuando ya se acaba el financiamiento y cómo hacemos esta inserción, entonces aparecen estos postdoc, aquí aparece en el Fondef IDEA. Entonces en agronomía, volví a agronomía con la doctora Jimena Besoaín, con este producto que igual para mí fue súper lindo porque era caracterizar este consorcio biológico y específico para hongos en uvas de exportación con la empresa ANASAC. Y luego después de ese proyecto que ya terminaba, aparece esta otra oportunidad de un postdoc en el Centro de Biología Molecular y Vegetal en la Universidad de Chile, entonces estuve participando últimamente en el proyecto Anillo, un proyecto igual súper hermoso, en todo lo que me ha tocado participar ha sido muy, muy bello, también colaborativo con la Universidad Arturo Prat, el INIA La Cruz, y estos meses, llegué ahora en enero de este año, estoy nuevamente como postdoc en la Escuela de Ingeniería en Medio Ambiente en la Universidad de Valparaíso, en otro Fondef IDEA, también con una empresa Frutexa y CONAF. A mí me gustan mucho las personas que uno va conociendo en nuestro mundo. Es aquí el grupo la doctora Vitalia, que uno al final se vuelve familia, pasamos tanto rato en el laboratorio, entonces es muy lindo recordar, tener a tantas personas, ¿cierto?, a nuestro alcance, y con los cuales al final después vamos generando colaboración. Este es el grupo acá, la doctora Jimena Besoaín, el grupo de agronomía, cuando podíamos entonces juntarnos, tener esos almuerzos, y pasarlo bien también. A mí me encanta esta foto, me gusta porque este fue el verano del año pasado, cuando estábamos haciendo la aplicación de este consorcio, y yo dije, wow, trabajamos tanto rato en el laboratorio para esto, para unos segundos en que se aplique el producto, entonces era como para mí esto, wow, y qué lindo igual estar en terreno también, en que sean estas investigaciones en las que estamos, salgan, ojalá a mercado. No tengo una foto de almuerzo, estuvimos trabajando durante pandemia aquí en el equipo PASA, pero para mí ha sido realmente un gusto de la oportunidad de conocerlo, la doctora Claudia, trabajar directamente con el doctor Michael y Lorena, Juan Pablo, Ricardo, un grupo súper lindo, igual en el proyecto Anillo, ha sido muy, muy, muy linda mi participación en ese equipo, y bueno, ahora estamos en enero. Esto fue la visita el día viernes aquí a CONAF, volví a las microalgas, estamos entonces con una empresa, queremos cultivar a partir de ceniza, utilizar estos desechos de esta empresa,
y para reforestar entonces los suelos degradados por incendios forestales, y hacer entonces este aporte desde nuestra expertise, ¿cierto? Así que esa ha sido mi experiencia. Muchas gracias, Blas, Ninosca, muy bien. Bueno, continuando entonces con el doctor Luis Quirós, nuestra última presentación antes de entrar a las preguntas de la mesa. Luis, ¿nos escuchas bien? Sí, hola, acá. Hola, hola. Voy a proyectar mi presentación. ¿Lo ven, cierto? Sí, ahí está Sí. en pantalla completa. Perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar acá. Yo les voy a contar un poco mi experiencia en cuanto a mi trayectoria, tanto tratando de desarrollarme en el área científica, en la parte más academia de la ciencia, como en la parte de emprendimiento, como cofundador de Ebrala, una empresa dedicada a la investigación y desarrollo en cannabis medicinal. Y cómo estas dos áreas, tanto la ciencia más académica como el emprendimiento, en muchos momentos fueron compatibles, pero también en muchos momentos incompatibles, y cómo esto fue ocurriendo. Para ello voy a volver al año 2014. Este año yo entré al programa de doctorado en biotecnología molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y en paralelo había terminado los experimentos de mi tesis de pregrado en biotecnología molecular, y estaba escribiendo mi tesis. Y aquí pasó un momento muy de compatibilidad. En el laboratorio habían experiencias previas en proyectos con Desview. Yo veía algunas cosas de mi proyecto que podían proyectarse hacia un Desview, y además tenía que escribir un proyecto aplicado para el curso de biotecnología avanzada del doctorado. Entonces, el mismo proyecto que utilicé para este curso fue el que postulé, y aquí empecé por primera vez a tratar de llevar la ciencia a algo más aplicado. Fue la primera vez que empecé a explorar estas áreas. El año 2015, bueno, seguí en el programa de doctorado, ya había terminado los ramos, y aquí empezaba todo lo que, bueno, todos los que estamos haciendo doctorado, que quieran hacer doctorado, saben o deberían saber que hay un examen de calificación, un proyecto de tesis, además del trabajo experimental. Esto es algo que es altamente estresante en esta etapa, y en paralelo pasé a la primera etapa del proyecto FondesView, en la cual la idea era tomar la capacidad lo que se había desarrollado, que era un protocolo de propagación y transformación de kiwi, para desarrollar plantas con frutos más dulces mediante la expresión de proteínas dulces en sus frutos. Eh, Aquí lo que pasó principalmente, y aquí fue un quiebre, en que como científicos estamos acostumbrados a presentaciones donde tenemos tiempos para explicar nuestra metodología, y la metodología y la investigación y lo que uno está investigando es lo importante, mientras que en los proyectos aplicados tocaba hacer una presentación para pasar a la segunda etapa como pitch de inversión, en donde te dan 3 a 5 minutos para poder explicar tu proyecto, y lo más importante no es lo que a nosotros generalmente nos gusta, que es la ciencia detrás, sino cuál es el modelo de negocio, cuál es el mercado, quién es tu cliente, quién va a comprar esto. Y ahí hubo quiebres porque era difícil. Logramos sobrellevarlos, logré adjudicarme el proyecto View, que comenzó a finales del año 2015, y aquí vino un gran caos porque, bueno, yo creo que otras personas han nombrado este proyecto, pero uno tiene que empezar a declarar y rendir cuentas, tiene que escribir informes de avance, tiene que contratar profesionales o estudiantes que van a estar desarrollando cierta investigación, lo que implica liderar un equipo, y la verdad es que para mí fue primera vez que me enfrentaba a esto, no estaba en mi formación. Fue bastante complejo, y esto se extendió hasta durante el año 2016, que fue el core del proyecto, donde estuvo más fuerte ocurriendo, y lo único que puedo recordar de esta época fue que logró resultar y terminar todo bien y cerrarse el proyecto con lo comprometido, pero fue un caos total, tratando de sobrellevar las distintas áreas, pero aún así fue muy nutritivo aprender estas nuevas y obtener estas nuevas herramientas. Teniendo este conocimiento ya sobre proyectos más aplicados, sobre liderar un proyecto, del año 2017 postulé un nuevo proyecto, una nueva idea, en verdad, un semillero, que lo que ellos tratan es de tomar tu idea y mejorarla. Aquí postulé una idea de un vivero biotecnológico de cannabis medicinal, pensando en múltiples compuestos que tiene cannabis en sus flores y que se podrían utilizar. Y aquí fui trabajando en colaboración con Lisette Colomer, quien trabajó conmigo en el proyecto Vivo.
Y empezamos a desarrollar esta idea. Aquí lo que hacen ellos es tomar tu idea y ver cómo enfocarla hacia lo que podría ser un emprendimiento o transformarla realmente en una empresa. Aquí aprendimos otra cosa que yo siento que a veces choca también con la ciencia académica, que es el concepto de enamórate del problema, no de la solución, porque nuevamente como científicos, y esto pasa, yo creo que está bien también, se enamora mucho como científico de los procesos que está estudiando, de los mecanismos moleculares, pero a veces para llevarlo a un emprendimiento no es realmente lo que está resolviendo el problema o no es la forma más eficiente para hacerlo. Entonces hay que tener la plasticidad desde la perspectiva como emprendedor de poder ver cuál es el problema y si te das cuenta que lo que tú estás desarrollando no es la verdadera solución, dejarlo y empezar la ruta paralela. Ya el año 2018 empezamos con ya tratar de estructurar una empresa y búsqueda de financiamiento. Acá se integró Claudia Stange, quien era la directora de mi doctorado, o sea, era mi directora en el doctorado. Yo siempre le hablé del proyecto, se empezó a interesar, a ingresar en el proyecto, se volvió parte del equipo y también estuvimos trabajando con distintos actores en ese momento en Chile, tanto fundaciones, activistas, y ahí conocimos a Carlos Prado, quien había estado a cargo del primer cultivo legal de cannabis acá en Chile, y creamos la empresa Ebralab. De este modo pasamos de lo que era el semillero en ese momento a lo que era una incubadora, donde ya toman la empresa y buscan financiamiento. Gracias a todo este proceso logramos adjudicarnos el capital semilla, el cual nos permitió desarrollar un sistema de cuantificación de compuestos cannabinoides, el cual es un kit que permite mediante un sistema colorimétrico y una aplicación móvil poder cuantificar los principales cannabinoides en distintas muestras. Esto pensando en poder generar un sistema que no dependiera de equipos caros como HPLC, GC Masa, y que pudiese ser utilizado tanto en tu casa como en el terreno, no necesariamente en un laboratorio con personas altamente especialistas en cómo realizar esos análisis. Ya el año 2019, mientras se desarrollaba el proyecto Capital Semilla, obtuve por fin mi grado de doctor. Fue un momento clave, muy importante para mí, en donde terminé mi tesis, que estaba relacionada mucho más a ciencia básica. Estudiaba dos factores de transcripción en zanahoria que están involucrados en la respuesta a estrés abiótico, y cómo podríamos utilizar estos factores de transcripción para aumentar la tolerancia a estrés salino en otras especies de importancia agronómica como el kiwi, que fue siempre la planta con la que uno de mis modelos con los que siempre estuve trabajando. Terminando el doctorado, bueno, quería explorar algunas otras cosas. Había un proyecto que estaba cerrando y necesitaban un postdoc que los ayudara a cerrar ciertos experimentos. Era un proyecto en otro modelo, era en abeja y tenía un foco mucho más farmacéutico, y la verdad aprendí mucho en ese corto periodo de tiempo, pero al mismo tiempo reforcé que lo que a mí me gustaba personalmente era la biología molecular y las plantas. Así que ya el año 2020 tuve la oportunidad nuevamente de trabajar en el proyecto PASA. Muchos acá ya lo conocerán, fue una oportunidad muy interesante, muy buena. El único problema fue la pandemia, que dificultó todo. Igual logramos sacar adelante distintos resultados, y que tenía que ver tenía que ver mucho más con mis intereses, que era desarrollar nuevas variedades vegetales, edición genética, estrés abiótico, entre otras cosas. Este mismo año 2020 se cerró el proyecto Corfo, que teníamos Capital Semilla, y como emprendedor también se logró un hito que para mí fue muy importante, que es conseguir las primeras ventas, desarrollar una plataforma e-commerce. Aquí hubo mucho otro aprendizaje de cómo hacer empezar a facturar, tener todo claro con el servicio de impuesto interno, entre otras cosas. Y con este mismo proyecto volvimos a retomar ya la idea del vivero biotecnológico de cannabis medicinal, y lo perfeccionamos y pudimos entrar a Know-How Ignition, que es un programa que selecciona ciertos equipos de emprendimientos de base científica tecnológica y los entrena, tanto en metodologías ICOR como para entender mejor cuál es el problema, cuáles son tus verdaderos clientes, así como en buscar una nueva forma de entender el financiamiento, porque como en la ciencia también como investigadores buscamos generalmente subsidios, pero el emprendimiento puede tener otra arista, que es buscar inversión, y cómo generar estos pitch de inversión para atraer personas a que inviertan en tus desarrollos. Bueno, a finales ya del año 2021, también siempre quise empezar a buscar mis propios proyectos, siempre ha sido como mi idea, y me adjudiqué un proyecto por el IRC, que es como la ANID de Chile, en Irlanda. Actualmente estoy trabajando en el Ryan Institute de la Universidad Nacional de Irlanda,
en un proyecto que tiene que ver con inducción de haploides. Más que el título en general, quiero destacar esta parte, porque también aquí estuve buscando una línea de investigación que después esta tecnología o la investigación que estuviese generando se pudiese traspasar a cannabis. Y la gracia que tiene es que te permite generar una línea mutante que al fertilizar, generar la fertilización, el genoma mutante es eliminado, ya que tiene ciertos problemas en tanto la identidad cromosómica y centromérica particularmente, y así se puede generar un individuo que es haploide, que por medios químicos o ya sea por metodologías químicas o naturales se puede diploizar, y lo que tiene esto interesante es que te permite estabilizar genéticas en una sola generación, porque puedes obtener en una sola generación virtualmente un individuo que es homocigoto en cada uno de sus alelos. Y esto poder, en un futuro, poder traspasarlo a lo que sería cannabis, que uno de los principales problemas que tiene cannabis hoy en día es su estabilidad genética. Y ya volviendo a la parte del emprendimiento, que es lo que hemos estado trabajando, como Ebralab, hemos llegado en contacto con Mabotanics. Ellos partieron con dos empresas, Mafarm y Malab. Malab se adjudicó un permiso para poder producir a nivel farmacéutico que le entregó el ISP, CBD, uno de los compuestos cannabinoides de cannabis, y Mafarm, que es una empresa que tiene el permiso de cultivo más grande, o sea, más extenso en el tiempo y en terreno para cultivo de cannabis medicinal. Y aquí empezó una línea que es Mabiotech, porque ellos tampoco son una empresa que quieren monopolizarlo todo y todos ellos, sino que tratan de formar distintos grupos, atraen distintas personas, investigadores, profesionales, para generar distintas unidades que puedan empezar a generar una industria, porque dentro de todo la industria del cannabis en Chile es una industria incipiente que no existe y que la idea es poder llevarla adelante y estabilizarla desde una perspectiva medicinal. Aquí se unió Ebralab, estamos trabajando en generar Mabiotech, la cual es una empresa que se va a dedicar a la micropropagación de variedades de interés para mantener la estabilidad, el desarrollo de nuevas variedades y también así poder como Ebralab, que es una empresa de investigación y desarrollo, desarrollar tecnología y tener una plataforma que pueda llevar estas tecnologías al mercado. Actualmente estamos tratando también de buscar y generar lazos con instituciones de investigación porque también nos interesa mucho poder hacer investigación básica, estudiar otras cosas, fenómenos, rutas metabólicas, entre otras cosas, pero ahí también ha sido difícil porque también hay cierta reticencia en ciertos puntos por todo el tema que ha sido cannabis, pero espero que con el tiempo poder sobrellevarlo. Bueno, esa ha sido como mi experiencia, tanto como investigador como emprendedor, espero les haya servido. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Si puedes dejar de compartir, por favor. Un aplauso también ahí. Excelente trabajo y aplauso para todos los presentadores, de verdad. Muy, muy interesante. Bueno, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Yo creo que lo más importante para quienes están en búsqueda sería siempre dar un consejo, ¿no? Todos tomaron distintos caminos, entonces desde su perspectiva, ¿qué ustedes le aconsejarían a los investigadores jóvenes, ¿no es cierto? Estamos hablando siempre de doctorantes, ¿no es cierto? Postdoc, respecto a los distintos caminos que ustedes siguieron. ¿Cuál sería el consejo crucial para decir, sabes qué? Yo traté esto y esto no funciona, no es una buena idea, y esto otro me sirvió muchísimo. Me siento que si lo pudiera repetir, esa sería la forma de hacerlo. No sé si alguien quiere iniciar. Quizás Luis, que estás con el micrófono abierto. Perdón. Bueno, no sé, yo una de las cosas que podría decir que no hacer un poco es tener mucha ansiedad. Algo que me pasaba sobre todo al comienzo era que quería todo como muy rápido, sobre todo por la parte del emprendimiento de base científico-tecnológico, quería, no sé, poder desarrollar los productos, tenerlo todo, y pensé que todo iba a ser más fácil o más rápido, y me di cuenta que tuve mucha ansiedad que fue innecesaria, por así decirlo, y que porque las cosas se van dando, pero ha sido un camino más lento, pero a veces la ansiedad puede jugar en contra. Y yo creo que algo parecido puede pasar a veces en la trayectoria académica, sobre todo en la lucha por publicar a veces, pero también yo creo que tratar de controlar, porque tanto la ciencia como el emprendimiento es un área, yo creo, con resultados, ya sean publicaciones o tener algún producto, cosas de ese estilo. Gracias, Luis. Lorena, ¿qué piensas tú de esto mismo? Em, yo quería agregar, hay algo que Luis Felipe dijo en la presentación,
es como no aferrarse tanto a la línea de investigación, no aferrarse tanto a los resultados. Hay que como darle espacio a la oportunidad. De repente uno por estar en cierta forma obsesionado con un tema, puede dejar pasar oportunidades o te cuesta mucho dejarla. Y yo he aprendido que las oportunidades llegan, las opciones llegan y la trayectoria se va haciendo de a poco. O sea, no tenemos por qué trazar un plan de vida y seguirlo al pie de la letra. De repente tomar una oportunidad puede ser tan gratificante como seguir en la idea que uno tenía preconcebida. Esto tanto como para la investigación, como para las decisiones que uno va tomando a lo largo de la trayectoria. Bueno, y siempre darlo todo. O sea, en el lugar donde uno esté trabajando, yo creo que la clave es involucrarse al 100%. O sea, estar ahí trabajando al 100%, lo que no implica que después uno pueda dejar ese trabajo, dejar esa línea, dejar el grupo y seguir con con otro camino, con otra oportunidad, como prefiero llamarlo. Gracias, Lorena. Y qué interesante lo que dice, ¿no es cierto? No aferrarse a una línea de investigación. Ahí le quiero preguntar a Ninochka, porque Ninochka partió un poco en la alga, después cambió. ¿Cómo lo viviste, Ninochka? ¿Y cuál es tu consejo para la gente que justamente a veces tiene este sentimiento que es súper natural en la ciencia que conversa Lorena? Muchas gracias. Creo que disfrutar. Yo creo que disfrutar lo que uno hace. Eso para mí ha sido, yo creo que como trabajo, el otro día a veces tengo mi esposo que es auditor, nada que ver, entonces, y ellos están, ay, qué balance, la cosa. Y cuando yo converso con sus amigos y todos dicen, wow, qué genial lo que haces, y en realidad trabajamos en cosas muy tan apasionantes, ¿cierto? Y a mí, de verdad, en todos los proyectos que he podido estar en distintas cosas, no me he apasionado con algo específico, quizás he ido tomando de otros, pero para mí de verdad ha sido un disfrute, un aprender, y eso de la colaboración, de atreverse a involucrarse con el otro. Yo siento que de eso hemos aprendido harto, incluso acá lo hemos estado ya diciendo bastante, tanta competencia que se genera. A mí igual mi tesis vinculada también a esto de los emprendimientos y todo, estamos con la patente, entonces eso igual estamos ahí. Al final no es fácil tampoco cuando partes como desde un mismo proyecto, con la publicación y la patente, cómo avanzamos esos dos caminos, que también eso igual implica como productividad, porque como científicos nos miden como con papers. Entonces, eso, colaboración, disfrute y atreverse a postular a esto, a hacer el real impacto. Yo creo, eso a mí siento que tenemos que hacer un impacto real en la sociedad. Siempre he dicho, mucho ruido y pocas nueces, y eso me da lata. O sea, creo que tenemos que, cómo aportamos, y cómo entonces, y también otra cosa que siento que a veces con esto de emprendimiento y todo, creamos la solución nosotros y se la queremos así como insertar al mercado y todo, cuando siento que debe salir esas necesidades directas desde la empresa, y entonces para que nos busquen, para que nosotros realmente entonces podamos generar entonces esa solución que a ellos de verdad les genere dolor, una cosa así, por decirlo. Entonces necesitamos hoy en día que tanto el Estado, pero más la empresa ahora, que financie entonces y colaboremos juntos y lleguemos todo para un mejor país, no extractivo, sino que más innovador. Gracias, Ninochka. Felipe, justo Sí, ahí te... justo me quería agarrar de lo último que dijo Ninochka, que es súper importante ese tema. O sea, cómo en este trabajo colaborativo en el cual yo estoy súper de acuerdo y que es como creo que tiene que funcionar la investigación. Muchas veces pasa en la investigación que este afán de publicar y llegar a un alto impacto hace que uno se cierre mucho, que incluso empiezas a competir con tus pares, empiezas a quiero publicar primero, ¿cierto? Quiero publicar primero que el otro, cuando el trabajo colaborativo y las sinergias son súper relevantes. Pero para eso, como mencionaba Ninochka, y desde hoy en día la realidad de la inserción del mundo privado en la investigación, es necesario escucharse mutuamente. Por una parte, la empresa, la industria, tiene que aprender a escuchar el lenguaje científico, ¿cierto? El entender nuestro lenguaje y cómo eso puede generar un impacto en el mediano o largo plazo, no necesariamente en el corto, que muchas veces se busca, particularmente en
como se habla comúnmente en la industria chilena, ¿cierto? Pero por el otro lado, también nosotros como investigadores tenemos que aprender a afinar el oído y la mirada, por supuesto, de identificar cuáles son los dolores, como se dice, de la industria. ¿Qué es lo que necesitan solucionar? Y a partir de esos problemas que van a generar esa sinergia, desarrollar también los temas de investigación que son relevantes desde la ciencia básica en adelante. No todo tiene que ser aplicado, no todo tiene que terminar en un sistema de diagnóstico o en una nueva herramienta o en un nuevo sistema de ingeniería, de proceso, etcétera. Hay muchas cosas que son dolores hoy en día de la industria y que requieren de la ciencia fundamental para poder ir construyendo esa información para después llegar a la solución. Pero tiene que existir esa conversación en ambas direcciones. Escuchar el dolor de la industria, ¿cierto?, de la empresa, pero la empresa también tiene que aprender a escuchar y a entender las metodologías de trabajo y la realidad factible de desarrollar soluciones con la metodología científica. A nosotros nos pasa mucho internamente que nosotros lo decimos en broma, que nos toca un poco evangelizar dentro de la compañía las áreas productivas muchas veces, con hacer hincapié en que para llegar a soluciones tienes que aplicar metodología científica, tienes que tener buenos diseños experimentales, no lo vas a solucionar de un día para otro, tienes que hacer esa relación causa-efecto, que a lo mejor no vas a tener la solución ahora este año, pero sí en 5 años más, y que te va a dar, y si lo ves desde el punto de vista de la empresa, mucha más rentabilidad que si te apuras y lo haces mal, ¿cierto? Entonces eso yo creo que es súper, súper relevante. Y en ese detalle de la conversación de un lado para otro, hay habilidades que son necesarias que los investigadores jóvenes empiecen a desarrollar desde su formación, ¿cierto? Que tiene que ver con la gestión de proyectos, aprender los conceptos de modelo de negocio, ¿cierto? Creo que eso es súper importante, empezar a incorporarlo también en la academia, que hoy día básicamente se van aprendiendo un poco en el camino. Hoy día cada vez la fuente de financiamiento, digamos, de mayores financiamientos, al menos de Corfo o etcétera, o los FONDEF, te piden incorporar modelos de negocio, y eso requiere habilidades que muchas veces en nuestra formación como científicos no las teníamos, a lo mejor hoy día sí en los nuevos programas, pero eso ha sido un desafío por lo menos para mí en lo personal. Excelente, gracias Felipe. Y ahí aprovechando que en la misma conversa, como tú estás en la industria, por ejemplo, hoy en día tenemos acá en la sociedad bastantes postdoc, algunos estudiantes de doctorado. ¿Hay realmente un espacio para ellos en la industria? ¿Cuál es tu opinión? Sí. ¿Cómo tú visualizas eso? Sí, hay espacio, pero todavía hay poco, porque tiene que ver justamente con esta conversación. Desarrollar, por ejemplo, una tesis de pregrado, una tesis de magíster, que son objetivos más acotados, quizás lo puedes desarrollar. Nosotros tenemos, de hecho, en Constitor un programa de becas internas para estudiantes de doctorado, de postdoctorado, pero siempre que llegamos a los programas de doctorado es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque una tesis doctoral es probablemente una investigación mucho más amplia de la solución particular a lo mejor que está buscando la industria para un tema particular. Entonces, ahí es súper importante que los programas institucionalmente, las universidades, se acerquen a la industria y diseñen programas intermedios, como hoy día la Católica tiene un programa muy interesante al respecto, de tal forma que tú puedes diseñar una tesis de doctorado donde a lo mejor 1 o 2 objetivos de esa tesis sean de objetivo para la industria, con temas de propiedad intelectual bien definidos, etcétera. Pero hoy día, si tú me preguntas a mí particularmente, la principal dificultad de incorporar estudiantes de doctorado pasa porque muchas veces cuando tú te acercas a la universidad y los estudiantes ya están dentro de un programa de doctorado, ya están, como se puede decir, casados con un proyecto de investigación de un investigador. Entonces, tanto la industria como el programa o la institución, hay que hacer la conversación antes, ¿cierto? Definir temas que tienen que ver con esta conversación de los dolores de la industria, ¿cierto? Definir temas dentro del programa de doctorado que sean aplicables a desarrollar tesis de doctorado en la industria. Y eso requiere una planificación, una programación a nivel institucional, porque los espacios están, los recursos están. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Les recuerdo a la audiencia que puede hacer preguntas por el chat, puede levantar la mano. Recuerden que es una conversación que va enfocada a ustedes, los socios y amigos de la sociedad. Luis, regreso contigo para otra pregunta, porque te veo que has hecho un camino muy interesante y me gustó mucho lo último que dijiste. Dijiste, tomé el postdoc en parte para aplicarlo a cannabis, ¿no es cierto? Y está ahí construyendo, porque eso es súper potente lo que está haciendo.
¿qué meta sientes tú como que te pones como investigador joven? ¿Te ves? Porque un poco te veo en la dualidad, ¿no? Estás aprendiendo mucho en ciencia básica para aplicar en tu emprendimiento, pero ¿sigues mirando la academia o te interesa más de frentón, digámoslo de esta forma, hacer crecer esta comunidad que trabaja en cannabis para un producto, para un servicio? ¿Cómo ves eso? Y mira, la verdad, mi plan es no tener que decidir entre esta dualidad. Me gustaría dedicarme o generar la posibilidad, ya sea no sé, en algún instituto, alguna universidad, investigando cannabis desde alguna forma, en la ciencia básica y aplicada, y que esto luego pueda llegar a la industria, o quizás también desde la misma industria, poder generar resultados, pero también ciencia básica. Yo creo, no sé, en esta yo creo firmemente que la ciencia básica se va a aplicar en algún momento. Es un conocimiento que se tiene que generar y que se tiene que potenciar también. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en esto de que la ciencia tiene que aprender más del emprendimiento. Yo creo que eso es importante y creo que es muy relevante, pero también siento que se tiene que volver a potenciar la ciencia básica. No puede ser como que una vaya un poco en desmedro de la otra, que siento que a veces no sé cómo decirlo, la sociedad actual ha llevado mucho a que tengamos que pensar en función del mercado para adjudicarnos fondos. También tiene que haber un poco más de entender algo solo para entender cómo funciona ese mecanismo, porque eso después puede ser la tecnología revolucionaria del futuro. Y en ese sentido, bueno, a mí me gustaría poder seguir en la ciencia básica, y ahí, por ejemplo, algo que ha pasado mucho es que en el emprendimiento. Entonces hay personas en este equipo, por ejemplo, en la nueva empresa en donde se mezcla Ebra Lab junto con Mabotanics, que son mucho más comerciales, que tienen otros conocimientos y que han tomado también, por así decirlo, la batuta en ciertos temas, permitiendo nuevamente a mí las partes que son tan empresariales y poder dedicarme a la parte más científica de este emprendimiento de base científica tecnológica. Entonces yo creo que ahí, al menos mi plan es poder generar este match y generar amistad, por así decirlo, más que una rivalidad entre lo que es el emprendimiento y la ciencia. Gracias, Luis. Y sigo ahí mismo entonces con Lorena, que Lorena desde cierta perspectiva, veo que tú ya alcanzaste cierta posición a la que muchos aspiran, ¿no es cierto? Porque es profesora en la Universidad de O'Higgins, estás colaborando. ¿Y cómo te proyectas? ¿Qué visualizas tú y qué es lo que te da impulso? Porque a veces, ¿no es cierto? Bien lo dijiste, también el camino es difícil, lo hemos escuchado de los distintos expositores, no es fácil hacer ciencia, ni menos, ¿no es cierto?, lograr una plaza. ¿Cuál sería tu meta a largo plazo y qué es lo que te motiva, qué te inspira a seguir? Bueno, a mí la vida académica siempre me ha gustado, siempre la he encontrado muy atractiva y motivante de por sí. Parte de lo que a mí me motiva de la vida académica es la formación de estudiantes y la formación de estudiantes en la ciencia, ya sea aplicada o básica. Pero la idea de tener que tu laboratorio se convierta como una escuela de investigación. Eso yo diría que es mi principal motivación, es lo que a mí más me gusta. Que la investigación que uno se desarrolle vaya acompañada con la formación de nuevos investigadores. Y, y la ciencia, en cuanto a mí la ciencia básica me llama mucho, es algo que de por sí me motiva, pero la ciencia aplicada es como un desafío que también quiero abordar. Es un desafío que yo soy ingeniero en biotecnología de base, entonces es algo que yo también quiero abordar, y la parte de resistencia o de la inducción de la inmunidad vegetal en base a bacterias, a tricoderma, a hongos, es algo que hoy en día estamos explorando y que para mí todavía es un desafío sin conquistar. He postulado a varios proyectos aplicados y es claramente una de mis debilidades. Así que ese es un desafío a corto plazo que estoy trabajando. Y eso. Súper. Gracias, Lorena. Y tomando esto mismo de la inspiración, Inosca, dijiste algo súper relevante para los investigadores jóvenes, sobre todo mujer,
fuiste madre entre medio del doctorado y dijiste algo que me tocó un poco porque dijiste, bueno, ahí hay que esforzarse un poco más. Pero, ¿cómo enfrentaste ese desafío? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cómo tiene este ánimo, esta energía de seguir adelante, ¿no es cierto?, con algo que es tan demandante como el doctorado y ser madre? Y por otro lado, te invito un poco a como nos cuentes cómo es tener familia y seguir en ciencia, ¿no? Porque igual es un tema potente, es un desafío que tenemos. Sí, muchas gracias por este espacio, por compartir en realidad como estas cosas como más íntimas. Yo cuando, como les comenté, me casé, yo estaba haciendo mi tesis de pregrado cuando yo me casé. Entonces, no era la idea como tener hijos tan pronto, pero bueno, los hijos vienen. Así que como les comentaba, yo mi primer trabajo, comienzo trabajando en enero, y a fines de enero me entero que estoy embarazada, así que wow, para mí igual fue como... oh. Pero he aprendido con el tiempo en que Dios es bueno y Él ordena todo. Entonces, si bien para mí igual fue como, chuta, ¿cómo lo voy a hacer? En ese entonces te daban solo 3 meses, así que yo trabajé hasta, y gracias a Dios tuve un buen embarazo, seguí trabajando hasta agosto, creo, mi hija nació el 23 de septiembre y volví a trabajar en diciembre. Entonces, se pudo hacer, siempre como que yo igual he sido, soy responsable y me encanta lo que hago, entonces, como les dije, lo he disfrutado siempre. Cuando entonces ingreso al doctorado, yo supe que me gané la beca en febrero y también supe que estaba embarazada. Y yo dije, wow, ¿cómo lo voy a hacer con esto? Así como que, pero como, de nuevo, como creo en Dios, confío, dije, bueno, será como tú me darás como la fuerza, la herramienta, cómo hacerlo. Entonces conversé con el director del programa, el programa partió como casi en abril, y diciéndole que ya tenía la experiencia de mi primera hija, y gracias a Dios fue todo bien. Así que yo dije, voy a tomar el primer semestre la máxima cantidad de ramos que pueda, porque no sé qué va a pasar el segundo semestre. Así que justo ella nació en septiembre, un 3 de septiembre, así que ese día yo estaba hasta las 12 del día en la biblioteca, entregando un trabajo, y a las 8 de la tarde, programada la cesárea, leyendo paper. Como era septiembre, entonces como tenemos 18, así que yo creo que falté 2 semanas solamente, tuve que dejar un ramo de los que había tomado, porque la verdad que se me hizo un poquito complicado. Y después, como era solo ir a las clases, a veces me la tuve que llevar y era guaguita, y yo decía, ya, duerme. Y lo pude hacer, el apoyo también que uno tiene como familia, o sea, mi esposo un 7, siempre me ha apoyado en todo. Tengo buenas hijas también, súper súper buenas. Hoy en día ya tienen 16 años y 11 años, así que he podido desarrollar este camino en conjunto con ellos. Yo les digo, con menos horas de sueño, pero se puede, porque uno al otro día igual tuviste una noche mala, que la guagua, que no sé qué cosa, que la guata, que el virus, que el rotavirus, pero al otro día uno tenía que funcionar igual. Y siempre aprendí a ser como súper como responsable, y no tenía tiempo, como iba al laboratorio, tenía que hacer lo que tenía que hacer. Bueno, tenía la ventaja de que lo hice en Curauma, vivía al lado, casi tenía el laboratorio casi al lado de la casa, entonces eso fue como una súper buena ventaja, el tiempo. Y también igual cuando estuve en la Andrés Bello, ahí me acuerdo de Paula Vizoso, Adrián la recuerdo, ella también tenía hijos, y yo ahí todavía no ingresaba al doctorado, me daba como el susto si hacerlo o no lo hacerlo. Ella ya tenía hijos y decía, Paula, ¿y cómo lo hace? Y también un poco aprender cómo a relajarse, y ahora siento que claro, ya la experiencia a uno le va dando eso de la tranquilidad, la madurez, y eso, animar a nosotras como mujeres a que también podemos ser aporte. Muchas gracias. Gracias, Ninoska. Felipe. Sí, ahí Ninoska tocó un tema que es súper importante en general, particularmente para la carrera científica, que es muy demandante. Siempre es un desafío el tema de la familia, y lo mencionaba a lo mejor tangencialmente Loreto en la mañana, que este tema de cómo equilibras, ¿cierto?, tu vida como académico, tu vida personal, etcétera, pero particularmente a la mujer, y particularmente en nuestra sociedad que todavía sigue siendo bastante patriarcal, y como también mencionó Loreto, en ciencia todavía sigue siendo muy patriarcal en muchos aspectos. A la mujer siempre le toca más difícil cuando le toca el tema de formar familia, ¿cierto? Pero también hay un tirón de orejas para nosotros como papás, científicos, ¿cierto? Porque, y no solo como científico, como papá, digamos, en la sociedad, que no es común
el involucramiento equitativo de los padres en la crianza de los hijos y de acompañamiento en esta situación. Y ahí, más allá de una eventual, como se dice, deconstrucción de uno como padre, como hombre, también es necesario que hayan políticas públicas que apunten a esa equidad. Hoy en día, yo aunque tenga toda la intención de involucrarme y acompañar en el postnatal, en el cuidado de mi hijo, el sistema me da, ¿cuánto? ¿10 días? Puedo compartir el postnatal con mi pareja, ¿cierto? Pero el sistema no te da tampoco las oportunidades. En mi caso particular, no ha sido así, siempre, digamos, hemos compartido equitativamente con mi pareja la cosa, pero sin duda, al final del día, la mamá investigadora se lleva una pega muy pesada, que por suerte las agencias de investigación han ido tomando conciencia y tienen algunas cláusulas específicas, pero que todavía son muy insuficientes para permitir que el aporte de la mujer en ciencia sea mucho más real a las capacidades y a la real, digamos, necesidad de ese aporte, ¿cierto? Entonces eso es un tema muy, muy relevante también, a ir empujando a que se equipare esa valla para las mujeres particularmente. Súper, muchas gracias Felipe, un gran comentario, y justamente eso me lleva ya al último punto de esta mesa, de lo que teníamos programado como preguntas nosotros. ¿Cómo ven ustedes, no es cierto, y lo dejo abierto ahí a quien quiera iniciar, la importancia para los investigadores jóvenes de participar en una sociedad como la Sociedad de Biología Vegetal, o asociación, mejor dicho, si ahí me van a corregir, Asociación de Biología Vegetal? ¿Cuál es el valor que eso tiene? ¿Podemos justamente ver a la sociedad como una plataforma también para asociarnos a políticas públicas? ¿Cómo ustedes como investigadores jóvenes sienten que la relación con la sociedad les ha aportado un poco y qué es lo que esperan de la misma? Eso les dejo abierto ahí el micrófono a quien quiera tomar la palabra. Aprovecho al tiro el hilo. Ahí digamos, yo creo que la sociedad de biología vegetal, en general las sociedades científicas son sumamente relevantes para hacer gremios, ¿cierto? Para hacer masa crítica, para ir empujando, digamos, todo lo que hemos conversado ahora, ¿cierto? Pero, y particularmente la Sociedad de Biología Vegetal, yo creo que ha sido un hito súper importante su formación. Es una de las sociedades más jóvenes que existe en Chile, y su formación y el crecimiento que ha tenido en los años desde que se formó, sin duda que le ha dado una fortaleza enorme a la investigación en plantas, ¿cierto? Una estructura, ¿cierto? Colaboración, sinergia, etcétera, que siempre ha venido, pero con la sociedad se ha podido fortalecer de mejor manera. Y que todos estos temas que hemos hablado ahora, sin duda que el hecho que lo estemos conversando hoy día en esta mesa y a lo largo de estos 3 días, ¿cierto?, del coloquio, digamos, es la prueba definitiva de la necesidad de la sociedad de biología vegetal que siga funcionando y que siga creciendo, ¿cierto? Es un polo de empuje a que todas estas políticas, tanto desde el aspecto social, pero sobre todo científico, que es la principal función, siga avanzando de buena manera. El empujar el aumento de recursos en investigación desde el Estado, el empujar lo que decía Loreto también, el fortalecimiento del Estado en cuanto a políticas públicas, a los institutos, lo que mencionaba Loreto, el INIA, etcétera, como es el EMBRAPA en Brasil o en otros lugares del mundo, digamos, de tener instituciones desde el Estado que den fuerza a las políticas de investigación en el área de plantas, y para eso la Sociedad de Biología Vegetal es indispensable. Gracias Felipe. No sé si Oscar, Luis, Lorena, ¿cuál es su visión? Lore, sí. Sí, yo voy a ir con la palabra. Estoy de acuerdo con Felipe, o sea, más hoy en día en la situación actual que estamos, que hay como una especie de apertura o se abren espacios para que, como dice Felipe, la sociedad como grupo pueda empujar ciertas iniciativas, pueda ser parte de las decisiones, que pueda tener una voz. La sociedad en sí ahí cobra una gran importancia a nivel social, a nivel público. Y por lo tanto, Lorena, ¿puedes tomar el micrófono, por favor? perdón, ahí Gracias. sí.
ahí, perdón. Y por lo Sí, tanto, tener una sociedad fuerte, numerosa y participativa es crucial a nivel público. A nivel científico, yo creo que a toda esta sociedad nos ha dado un gran impulso, nos ha dado visibilidad, ya sea en las distintas etapas de nuestra carrera. Yo veo a la sociedad y esta sociedad me gusta en particular porque uno siempre ve caras conocidas, ve gente que era más joven o que era mayor que uno y ve esas trayectorias creciendo. Entonces, eso habla también de esta sociedad como una parte humana. Y ambos puntos son relevantes hoy en día. Y por lo mismo es un gran aporte tanto para nosotros que estamos ya de una forma más establecida haciendo investigación, y es aún más importante las partes formativas cuando uno está creciendo en esta carrera científica. Perfecto, muchas gracias, Lorena. Luis. Bueno, igual creo que, bueno, concuerdo con todo lo que han mencionado, creo que la sociedad también ayuda mucho a dar visibilidad, también a generar redes de colaboración entre los científicos, saber lo que se está trabajando, lo que se está haciendo en el país. Y también creo que, no sé cómo mencionarlo, pero igual es el tener una sociedad que pueda representar una comunidad científica, particularmente en el área de biología vegetal, que yo siento que es un área que es muy relevante. Somos un país agrícola, entonces la ciencia agrícola tiene mucho que decir. También es una decisión, por así decirlo, política, porque podemos influir en la toma de decisiones o debiésemos de alguna forma empujar el poder, dar nuestra opinión sobre qué se tiene que aumentar los recursos en ciencias, qué es necesario que la ciencia también tenga algo que decir en lo que está ocurriendo en la sociedad, que muchas veces también pasa, por ejemplo, lo que estamos viviendo con el COVID, a veces los científicos no son escuchados, otras veces sí, y creo que estas instancias, como estas sociedades que se forman, permiten generar un grupo o una voz de los científicos hacia lo que es la sociedad o la política, o incluso frente al emprendimiento y la industria. Gracias, Luis. Linoca. Sí, obviamente estoy de acuerdo con todos los que mencionan, y yo creo que esto nuevo también que hemos vivido, esto de reunirnos, estábamos acostumbrados a las reuniones tradicionales, ¿cierto?, en nuestros congresos, y esto creo que igual es súper importante, porque hoy en día podemos entonces conectarnos, quizás reuniones más masivas podríamos entonces, y tener entonces ser una comunidad más robusta, y que impacte positivamente en nuestra sociedad, que tanto nos esperan, ¿cierto? Eso. Perfecto, muchas gracias. Bueno, me parece muy interesante todo. Le agradecemos mucho la participación. No sé si hay preguntas de los participantes, igual yo escribí en el chat, pero no hubo muchas preguntas. Ah, Claudia, te estoy viendo, por favor. Bueno, sí, si no hay nadie más que quiera preguntar antes, ¿no? Pero, Loreto, dale, Loreto. Lore. Sí, yo más que preguntar, quería hacer un comentario, que me gustó mucho la presentación de todos, y me gusta mucho ver todas las opciones que se están generando, que sin duda, bueno, hay que rebuscárselas mucho porque todavía nos faltan muchos recursos, pero me gusta mucho ver estas posibilidades. Y lo último que dijo Luis me hace mucho sentido, de que la sociedad de biología vegetal puede cumplir un rol muy importante en articular, en proponer, en empujar, para que estas políticas públicas de reforzamiento de todo un aparato estatal, ¿no es cierto?, y de una mejor articulación con el sistema privado se dé. Así es que yo creo que eso, eso, gracias. Gracias, Loreto. Claudia. Sí, bueno, respecto a eso, ya que lo dejaron rebotando, voy a comentar de que como sociedad de biología vegetal, o de presidenta precisamente, me ha tocado participar de la red de sociedades científicas, donde justamente fue creada para tener mayor peso como sociedades científicas en estas proposiciones de políticas públicas para los científicos. Porque una sociedad sola no es nada, teníamos que unirnos.
Y eso fue bastante provechoso, ha ido como decreciendo un poquito en el tiempo, pero estamos vivos, estamos haciendo cosas, hemos participado como sociedad científica también en la formulación de algunos aspectos relevantes de la ciencia para que quede plasmado en la Constitución, reuniones con los ministerios, el ministro Kub en años anteriores, pero no es fácil porque hay muchos entrampamientos políticos, hay normativas que no se pueden pasar a llevar. O sea, cuando uno está un poco más fuera, piensa, uy, ya, movámonos, hagamos, pero hay bastantes trabas burocráticas que no permiten. Teniendo quizás bueno, ahora la red tiene también una vocería que está más encargada de ese aspecto práctico. Pero se hacen cosas y vamos a hacer también, de acuerdo a lo de ayer, vamos a trabajar en hacer una carta para Francisco Mesa, pero como sociedad. Oye, respecto a la mesa, precisamente ahora quería preguntarle a los chiquillos, bueno, también obviamente felicitarlos a cada uno porque tienen una linda trayectoria y sé que lo han hecho porque es por amor en el fondo, ¿no? Es su pasión y por eso es que han logrado hacer tantas cosas maravillosas, la verdad. Cada uno en su propio quehacer. Cada vida, cada trayectoria es única. Y les quería preguntar cuál es su próxima meta, cuál es lo próximo que a ustedes les gustaría realizar a mediano o corto plazo. Bueno, Yo sí. voy a partir, perdón, Luis Feo, voy a partir, yo voy a hacer algo bastante cortito, porque ya lo había como mencionado. Yo estoy recién partiendo acá en la universidad, entonces mi proyección es establecer el laboratorio, quizá. También establecerme a mí misma como un líder de este laboratorio de inmunidad vegetal y comenzar la formación de un buen equipo de trabajo, gente que quiera trabajar, que esté feliz haciendo ciencia. Para mí ese es un objetivo principal ahora. Y como ya un objetivo más personal, también relacionado con el laboratorio, tendría que ver con empezar a conquistar espacios de ciencia aplicada. Y en ese aspecto, yo he estado ya con esto que estamos hablando de tener la conversación con las empresas, es algo súper obvio y algo que nosotros ahora estamos haciendo. Estamos comenzando primero las conversaciones con las empresas para que ellos nos puedan decir qué es lo que efectivamente les interesa. Porque típicamente, o por lo menos mi formación, mi forma natural de hacerlo es ir a presentar una idea a la empresa y no es lo que hay que hacer en el fondo. Hay que escuchar las necesidades del ecosistema y ahí empezar nosotros a adaptarnos a buscar soluciones, que debiera ser nuestro rol, nosotros como científicos buscar soluciones. Eso sería como mi objetivo a corto, mediano plazo. Bueno, en mi caso, a corto plazo, lo que yo veo al menos es que es poder en los próximos, no sé, en este próximo año poder ya establecer esta nueva como sociedad, asociación que se está generando, tener una empresa y poder empezar ya a generar algún producto de base científica que se esté comercializando. Hemos estado también ahí en conversaciones con empresas y ya más a largo plazo, porque también creo que es un proceso que va a tomar quizás más tiempo, es poder establecerme de alguna forma como investigador con un grupo de investigación propiamente tal que pueda también realizar no solo ciencia aplicada hacia el mundo de las empresas o emprendimientos, pero también ciencia básica, que también es algo que me gusta mucho. Eso principalmente. Yo voy a continuar entonces. Bueno, a corto plazo, como yo estoy recién comenzando en un nuevo proyecto, así que es montar estos cultivos, es todo un desafío porque es directo en campo ya es sacar el laboratorio, sacarlo y llevarlo directamente a invernadero. Productividades son 200 litros cada uno, 5 dan 1000 litros, entonces igual es todo un desafío que en realidad es muy anhelado también por mí.
vivir esa experiencia y generar también nuevas ideas de proyecto. Hay varias como sueños que uno a veces tiene, residuos que uno conoce, entonces cómo podemos trabajar con esos residuos y no seguir aumentando nuestra basura, y así como hacer más una economía verde, sustentable. Entonces hay varias ideas. También hace poco estoy participando en unos reforzamientos escolares en unas tomas ahí en Forestal Alto, acá por Viña. Entonces también quiero seguir con esa actividad. Me encantó mucho, en diciembre fue una presencial y muy, muy lindo. También tengo como por sueño, me gustaría un tiempo afuera, pero ya eso es como familia. Y como mi hija ya está como pronto a salir de su enseñanza media, igual me gustaría como, siempre he pensado en cómo trabajar, así como en empresa de biotecnología afuera, y mi final, así también me gusta la parte de emprendimiento, poder generar alguna instancia entonces de aporte tangible a nuestra sociedad. Muchas gracias a todos por sus lindas también caminos que compartimos hoy. Yo en mi caso, metas o desafíos en el corto plazo, en lo estrictamente, digamos, de la investigación, particularmente estamos muy motivados con este proyecto de mejoramiento genético de vías, por lo tanto, la meta en el mediano plazo es ojalá poder tener esas nuevas variedades, digamos, esos nuevos materiales vegetales que requerimos. Es como el anhelo científico también de poder estar involucrado en un proyecto de esa envergadura, ambicioso, ¿cierto? Y en términos más de largo plazo y personales también, me gustaría, o el anhelo es desarrollar esa habilidad que dice Loreto, que desarrolló ahora, de no estresarse, digamos, tener esa tranquilidad, un poco podríamos decir espiritual, de tomarse las cosas con un poco más calma, que permita justamente tener un desarrollo virtuoso, ¿cierto?, en todas las áreas de la vida. Entonces eso es como más de largo plazo, ¿cierto? Compatibilizar, y algo que a mí me gusta trabajar mucho, compatibilizar muy bien el trabajo, la investigación, que también no solo trabajo, es la vocación, pero también compatibilizarlo muy bien con la familia, con las horas de sueño, etcétera, etcétera. Eso, pero así como anhelo profesional en el corto plazo, fortalecer el grupo de trabajo que estamos desarrollando en el centro, en lo que es New Green Technology para vides. Eso. Súper. Muchas gracias por sus respuestas, sus presentaciones, todo. Yo le doy un aplauso a todos. Gracias por participar. Creo que la sociedad tiene una gran oportunidad con los investigadores jóvenes. Creo que hay que participar, chicos, y seguir avanzando. Así que, Claudia, te cedo de vuelta ahí el control. En la mesa yo creo que ya estamos más o menos listos. Así que eso, muchas gracias por la oportunidad y gracias a todos los presentadores. Gracias a ustedes por la invitación y gracias nuevamente por ponerme en la mesa de jóvenes. Me ayudaron mucho en la crisis de los 40. Saludos a todos, cuídense. Bueno, para finalizar, agradecer toda su participación durante esta jornada. Felicitar a los jóvenes, felicitar a Loreto. Todos estamos en esto, en este camino, cada uno escribiendo su propia trayectoria. Está en nuestras manos. Está en nuestras manos colaborar, está en nuestras manos realizar lo que nos apasiona, que es la ciencia, si es básica, si es biotecnológica. Yo creo que no hay mucha diferencia, todo viene a contribuir a nuestra sociedad, siendo